Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, entonces el nacimiento de Jesús. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tenemos que acordarnos que Jesús nació bajo la ley. ¿Por qué nació bajo la ley? Porque así dice la Biblia que el Señor tenía ya el tiempo preparado. Y usó una mujer y nació bajo la ley, o sea, el Señor tuvo que nacer bajo la ley para cumplir lo que estaba escrito de él por medio de los profetas, de los salmos, que él iba a nacer conforme a las escrituras. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque la Biblia no lo dice. En Mateo capítulo 1, dice así, el versículo 18, el nacimiento de Jesús fue así. Estando esposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vemos aquí que se cumplió lo que el profeta Isaías proclamó, que dijo que una virgen iba a dar luz a un niño. Y este niño se iba a llamar Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esta escritura se encuentra en Isaías capítulo 7, versículo 14. Aquí está la profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí se está cumpliendo la profecía. ¿Cómo se iba a llamar? Emmanuel, pero ese no es el único nombre que iba a tener. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombres, y se llamará su nombre. Claro que ya dijo el profeta que se iba a llamar Emmanuel, pero también se va a llamar admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo se iba a llamar Jesús? ¿O el niño que iba a nacer? Emmanuel. Pero ahí no termina. Dice, se va a llamar admirable. Y se va a llamar consejero. Y se va a llamar Dios fuerte. Y se va a llamar Padre eterno. Y se va a llamar príncipe. ¿Por qué tanto nombre? Porque Dios no tiene fin. Él tiene todos los nombres que usted y yo podemos imaginarnos, que lo identifica quién es Él. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro el Mesías. Él es el todo para nosotros.
hermano, no hay palabra, no hay nombre que lo puede, por decir, describir quién es, porque Él es tan grande, tan maravilloso, que las palabras que nosotros podemos usar son muy limitadas, tan pequeñitos que somos. Dice la Biblia que Él llena los cielos de los cielos con su presencia. Y yo me quedo maravillado que ahora que la ciencia ha inventado estos satélites, que los naves espaciales que los mandan por el universo, y se dan cuenta que hay muchas galaxias y que está millones y millones de retirado, y donde quiera donde miren hay estrellas y hay constelaciones y muchas cosas, y me quedo yo maravillado, sorprendido. Digo, qué tan grande está todo eso, y aún dice la Biblia, no puede contener a Dios. Qué tremendo es nuestro Dios. Y aparte de todo eso, dice la Biblia, y conoce todas las estrellas por su nombre. Imagínense, no podemos nosotros, es por si se nos dijeran todos los cabellos que, los que tenemos tienen su nombre. Oye, pues somos bastantes, pues todos tienen su nombre. Él conoce todas las estrellas y las habla por su nombre. Dice, pues yo no creo, pues allá tú, pero yo creo. Porque es lo que dice la Biblia. Porque Él hizo todo. Por eso se llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, ¿quién iba a nacer en Belén de Judá? Iban a ser un niño. Pero ese niño se le iba a llamar Emanuel. ¿Y qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. O sea, Dios iba a usar ese niño para estar en él. ¿Okay? Y tenemos nosotros que acordarnos que el Señor usó una mujer humana para llevar a cabo este plan. Y la Biblia lo dice muy claro, que el Espíritu Santo vino sobre María y ella concibió. ¿Okay? Esto fue parte de Dios, el hombre no tuvo nada que ver con esto. Dios vino, hermano, y hizo que este milagro aconteciera en esta mujer. Y claro, pues, cuando nació Jesús, nadie creía que esto había sucedido. Una mujer dio a luz y sin marido no trabaja así. Por eso Jesús lo acusaron que nació de fornicación. O sea, no, eso no puede ser. Ok, es cierto, no puede ser. Es imposible. Pero con Dios todo es posible. Y la Biblia dijo que esto iba a suceder. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero no se va a hacer cualquier hijo. Dice, y se llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. O sea, antes de que Jesús naciera ya se estaba diciendo quién iba a ser. El príncipe de paz, el Dios eterno, el Dios fuerte. Pero aún así la gente no quería creer. Y todavía mucha gente todavía no cree. Es imposible. Bueno, para lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. Y luego Isaías de nuevo en el capítulo 9, versículo 6, lo dice otra vez. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte. Fíjese los nombres que se le está dando. Nombres de Dios a este niño. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente de que fue engendrado por el Espíritu. O sea, el Espíritu vino sobre María. Ahora, en Primera de Timoteo, Pablo menciona esto. Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Alguien lo tiene? Primer libro de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Léalo conmigo. Y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, exactamente lo que dijo el profeta. Llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y aquí está diciendo ahora que Dios se manifestó en la carne. O sea, ese niño que nació, Dios estaba ahí. En ese cuerpo estaba Dios, estaba su espíritu. Justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, Dios se manifestó ¿en qué? En carne. Y nosotros tenemos que acordarnos esto, que Él fue, o el nacimiento de Jesús fue conforme a lo que la Biblia a los que los profetas estaban profetizando, que Él iba a nacer de una mujer. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en mente, que Él nació conforme las escrituras, no nomás nació así por nacer. O sea que se tuvo que llevar a cabo el plan de Dios. Y cuando nosotros hacemos esto o creemos esto, entonces estamos nosotros siguiendo lo que dice las escrituras. Entonces Él, hermanos, vino al mundo. El mundo no creyó, dice la Biblia, en el mundo estaba, pero el mundo no le recibió. Y lamentablemente el mundo, la razón que no lo recibió, porque no creyó de que fue nacido conforme a las escrituras, conforme el Espíritu Santo. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ok, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y aquí está la clave. El verbo, ¿quién era el verbo? Era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice la Biblia, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué dice la Biblia esto? Bueno, la Biblia está diciendo que el verbo era Dios. El verbo quiere decir la palabra, lo que Él es. Ahora también dice, Él estaba en el mundo, pero el mundo no lo recibió. Versículo 14 dice así, desde el mismo capítulo de San Juan 1. Y aquel verbo
el que estaba con Dios, el que era Dios, fue hecho carne. Ahora, leemos lo que dice San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ok? Ya establecimos que el verbo era Dios. Versículo 14 dice, y aquel verbo, el que era Dios, el que es Dios, fue hecho carne. ¿Cómo que fue hecho carne? Sí. Nació en Belén de Judá. Ahí estaba. La Biblia dice que Dios se manifestó en carne. Nos lo dice muy claro. Esa carne, ese niño que nació, ahí estaba Dios manifestado. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Porque yo y mi Padre, una cosa son. El hombre más miraba lo de afuera y se le olvidaba lo que estaba dentro, que era Dios manifestado en carne. Por eso lo querían apedrear, porque él perdonaba los pecados. Cuando le dijo que era mujer, tus pecados te son perdonados. Y la Biblia dice que la gente lo quería apedrear y Jesús dice, ¿por qué me van a apedrear? Le dijeron, por buena obra no te vamos a apedrear, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Tú quieres perdonar los pecados y tú no debes de perdonar pecados pero porque tú eres hombre. Bueno, se miraba un hombre, estaba en la carne, pero lo de adentro era Dios. Por eso él pudo perdonar los pecados. Por eso pudo morir en la cruz del Calvario por mí y por usted, para perdonar nuestros pecados. Porque él usó ese cuerpo, se manifestó en ese cuerpo para morir por nosotros. Aunque Dios no muere, porque Él es eterno. Pero el cuerpo sí muere, la carne sí muere. ¿Ok? La carne sí muere. Porque tuvo en principio ese cuerpo. ¿Sabe cuándo fue ese principio? Pues la Biblia no lo dice. En Belén, ahí fue donde Él nació. ¿Y sabe cuándo fue el fin? Cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. Ese cuerpo muere. Pero se levanta al tercer día con gloria y poder. Jesús dijo, ustedes no me van a quitar a mí la vida. Yo la estoy poniendo. Y si yo pongo mi vida, tengo poder de levantarla. Y eso fue lo que él hizo. Entonces, ¿por qué Jesús decía, Padre, ayúdame y Padre? Oh, muy fácil. Tenemos que acordarnos que estaba todavía en la carne como hombre. Porque él tenía doble naturaleza. Era hombre y era Dios a la misma vez. O sea, lo que estaba en él. Y yo lo que muchas veces nosotros no captamos como humanos, porque hay mucha confusión por cómo él se expresaba. Como hombre se expresaba como usted y yo, pero como Dios decía, tus pecados te son perdonados. Y hablaba de cosas que el hombre no podía entender. Pero nuestra mentalidad o nuestro conocimiento de estas cosas muchas veces nos limitan a saber lo que el Señor estaba haciendo, lo que hizo y el poder que Él tiene. Y dice, pues yo no, es que son dos dioses, es que son tres, es que no, es nomás uno. Y se ama admirable, consejero, príncipe de paz, Dios eterno. Vio todos los nombres que tiene, porque Dios no puede estar limitado. Nosotros somos los que limitamos a Dios con nuestra incredulidad y por no creer. Porque la Biblia dice, Dios se manifestó en carne. Ahí es donde el hombre se confunde. Porque dicen, pues yo creía que ese era un Dios y allá todo otro Dios arriba ayudándole a este Dios. Bueno, pues si este es Dios y otro Dios le está ayudando,
entonces este ya no es Dios, porque ¿a qué le está ayudando a este? Si lo vamos a poner así, no se puede. Pero si lo ponemos de esta manera, la carne necesita la ayuda del Espíritu. Bueno, eso sí, porque él estaba en la carne. Porque la Biblia dice que nació de una mujer. Por eso él lloró cuando Lázaro murió. Porque la Biblia dice que él lloró. Por eso le daba hambre. Por eso se sentía triste cuando lo rechazaban, porque él era hombre. Él sentía todo lo que yo y usted sentíamos como hombre. Pero como Dios se levantó de entre los muertos e hizo grandes cosas para que yo y usted tuviéramos vida eterna. Por eso dice la Biblia, Dios se manifestó en carne. Muchos dicen, es que hay Padre, hay Hijo, el Espíritu Santo y nomás. No, hay más que eso. Dios no puede estar limitado. Nosotros lo limitamos. Dios es todo. Porque aparte que dice el Hijo, también dice que es la estrella de la mañana. También nos dice que es la rosa de Sarón. También nos dice que es el león de Judá. O sea, Dios no está limitado, nosotros lo limitamos. La Biblia nos lo dice claramente. Dios es todo en todo. A donde quiera que tú vayas, te vas a encontrar con el Señor. Dios, hermanos, puede usar quien sea, lo que sea, cuando Él quiera. Una vez hablando con un joven, me dijo, no, es que Dios estaba allá arriba y Cristo estaba acá abajo. Dije, no, Dios está donde quiera el lugar. Dijo, no. Dije, es que Dios puede estar donde quiera. Dijo, no, no puede porque uno estaba allá arriba y otro allá abajo. Le dije, déjeme preguntarte esto. Dijo, le dije, ¿tú tienes a Cristo en tu corazón? Sí, sí lo tengo. Dijo, ¿estás seguro? Sí, sí lo tengo. Le dije, yo no es cierto, eres un mentiroso. Dijo, ¿por qué me dice eso? Dije, porque yo lo tengo en mi corazón. No puede estar en el tuyo, porque está en el mío. Acuérdate, tú dijiste que no puede estar allá y no puede estar acá a la misma vez. Entonces, si no puedes estar allá y acá a la misma vez, tampoco puede estar en tu corazón y en el mío a la misma vez. Y dijo, no, no, no. Dije, ¿cómo que no? Le dije, es lo que tú dijiste. Es lo que tú dijiste. Que Dios no puede estar arriba en el cielo y en la tierra a la misma vez. Le dije, ¿por qué no puede estar si Él es Dios? Y no me pudo contestar. Porque la mentalidad o su teología de Él no concuerda con la palabra de Dios. Y alguien dice, entonces, ¿por qué decía, Padre, ayúdame? Muy fácil. ¿Qué tantos tienen a Cristo en su corazón? ¿Eh? Pues la mayoría levanta la mano, pues yo lo tengo. Entonces, si lo tienes, ¿por qué estás orando? ¿Por qué le estás pidiendo a Dios que te ayude si ya está en tu corazón? Ya está ahí. ¿Por qué le estás pidiendo? Y luego dices, Padre nuestro que estás en los cielos, pues no, que está en tu corazón. ¿Qué pasó? Es que todavía no hemos captado que nuestro Dios está donde quiera. Está en mi corazón y está en el tuyo. Pero como quiera la Biblia nos dice, tenemos que orar. Porque esta carne se tiene que sujetar al Espíritu. Esta carne quiere hacer lo que quiera. Y por medio del Espíritu del Señor la vamos nosotros a controlar y decir, Señor, ayúdame. Dame la fuerza para tener esta carne bajo sujeción, porque yo no quiero que esta carne me gobierne, porque dice la Biblia que los que andan conforme la carne morirán. O sea, los que no se están dejando guiar por el Espíritu. Los que no le están pidiendo al Señor ayuda. Sí, el Señor está en tu corazón. Pero necesitas el Espíritu del Señor para que te guíe.
Y por eso nosotros tenemos que orar. Así como Jesús oró, porque Él estaba en la carne. Él no quería ir a la cruz. La carne no quería ir a la cruz. ¿Cómo sabemos? Porque lo dijo Él: Padre, si es posible que esta copa pase. Pero dijo también: pero no mi voluntad, mas tu voluntad. Así también nosotros, ¿verdad? Que queremos hacer muchas cosas, pero decimos: Señor, ayúdame, pues. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero sujetarme a ti. No quiero, Señor, salirme fuera del lugar. Quiero que tú me guíes. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Dios de la gloria se manifestó en carne, y ahora dice la Biblia, se puede relacionar con nosotros como sumo sacerdote. Porque la Biblia también nos lo dice. Él fue nuestro sumo sacerdote. Aparte, fíjese, de que fue el sacrificio. Creo que todos podemos estar de acuerdo que Jesús fue nuestro sacrificio ahí en la cruz del Calvario. Pero también la Biblia nos dice, aparte de que Él fue nuestro sacrificio, dice la Biblia que Él fue el sumo sacerdote también, el que ofrecía el sacrificio. Entonces, ¿cómo está esto? Si Él fue el sacrificio, si Él fue el cordero, ¿cómo puede ser también el sacerdote que ofreció el sacrificio? Porque Él es todo en todo. Acuérdese lo que dijo Jesús: nadie me quita la vida, yo la pongo, yo la estoy dando. Entonces, cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta de lo que el Señor hizo, lo que pasó, lo que sucedió. Y sabemos, porque la Biblia nos lo dice, que Él es el sumo sacerdote. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora le llama sumo sacerdote. Pues no que fue sacrificio, pues no que fue el Cordero de Dios, sí. Pero ahora aquí la Biblia le dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Jesús. Pablo está diciendo: Él fue el sumo sacerdote también. Entonces, fue el sacrificio, fue el cordero, sígame bien, y luego también dice la Biblia, también fue el sumo sacerdote. Pero yo pensaba que era el cordero, sí, pero también es el sumo sacerdote. Pues no puede ser uno y el otro. ¿Y quién dice que no puede ser los dos a la misma vez? La Biblia está diciendo aquí que eso fue él, el sumo sacerdote. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y luego dice: acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, y alcanzaremos misericordia y hallaremos. Vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, como Él fue tentado en todas las cosas como nosotros, pasó por las situaciones que usted pasamos, se puede comparecer con nosotros. O sea, Él sabe lo que usted siente, lo que usted pasó, porque Él como humano lo pasó, lo experimentó. Experimentó el rechazo, experimentó las burlas, le levantaron falsos, le dijeron que era un hombre impostor, un mentiroso, un falso. Hubo tantas cosas que él pasó, así como yo y usted pasamos. Por eso dice la Biblia: se puede comparecer con nosotros. Sabe lo que usted está pasando porque él lo pasó, él lo experimentó. Y la Biblia no lo dice en Isaías 53. Un hombre experimentado de dolor, de desprecio.
Y si la Biblia, hermanos, lo dice, es porque eso fue lo que pasó. Como Dios manifestado en carne, experimentó todo esto. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.